Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase con los que estén. La semana pasada nos quedamos prácticamente en la última idea que teníamos que desarrollar con el tema que teníamos en boga, que era el impacto de la pandemia COVID-19 en la cultura. Se habló de una ciudadanía global y cómo razonando vimos que la ciudadanía global inmediatamente se configuraba en una ciudadanía digital. ¿Por qué esta transformación? Porque si hablamos de una globalización de la comunicación y por lo tanto de la ciudadanía, esta solo puede darse efectivamente a través de las TIC, o sea, de las técnicas de la información y de la comunicación. Por lo tanto, la configuración concreta de una ciudadanía global va a ser precisamente a través de los dispositivos electrónicos con los que hoy se cuenta para poder tener comunicación y adquirir información. De ahí que inmediatamente hablamos de una ciudadanía digital. Ahora bien, esta ciudadanía digital en muchos países como El Salvador, que son países pobres, con brechas digitales grandes, abultadas, esta ciudadanía digital presenta desafíos. El desafío de fomentar una ciudadanía digital efectiva es particularmente crítico, ya que la pandemia COVID-19 empuja a millones de personas a interactuar virtualmente. O sea que es precisamente la dinámica que le ha dado lugar la pandemia COVID-19 la que plantearon la necesidad de relacionarnos virtualmente. Y esto obviamente se va transmitiendo masivamente. O sea que millones de personas, no solo nosotros, están interactuando por distintas razones, por distintas necesidades, a través de una plataforma virtual. ¿Por qué? Porque el COVID es el que nos ha hecho que nos relacionemos de esta forma. El otro punto que hay que también razonar con una ciudadanía digital es que la organización ciudadana, formada a partir de organizaciones enfocadas en promover las mejores prácticas en ciudadanía digital, define la ciudadanía digital como compuesta de 5 competencias. O sea, competencias en el sentido que son desempeños que debe de saber la persona o el ciudadano para poder hacer una buena práctica de esa ciudadanía digital. Y una competencia es que sea inclusiva. Esto para superar la brecha digital, ¿no?, que son altas como en El Salvador. Nosotros andamos por el orden del 80% de personas que no tienen acceso al Internet, por ejemplo. Solo 2, o sea, de 10, solo 2 tienen acceso al Internet y 8 no. La otra competencia es que estar informados, ejercer una ciudadanía digital
pero llenos de, con información pertinente para poder tener un flujo de información también con nosotros. Resulta que en esta ciudadanía digital la información es básica, porque usted va a recibir información así como usted va a brindar información. Entonces el flujo de información es necesario. La otra es que sea comprometida con las causas humanistas. En este caso nosotros como ciudadanos digitales debemos de estar comprometidos con la vida y no con otras prácticas humanas que no son más vida, sino que todo lo contrario. La otra es que sea equilibrada, o sea que no hay que abusar, del lenguaje, no hay que abusar de los propósitos, no hay que abusar también digamos, de la tolerancia. Recuerden de que si algo debemos de tener en este tipo de comunicación, en este modo de comunicarnos, es ser equilibrados mentalmente más que todo. No caer en desequilibrios emocionales como ocurre en las redes sociales. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los desequilibrios emocionales que se pueden verificar en las redes sociales. Aquí, en esta ciudadanía digital, es una condición indispensable ser equilibrado mentalmente, moralmente, políticamente, o sea que debemos de ser tolerantes, debemos de compartir valores como el de la tolerancia, el respeto, la responsabilidad también de todo lo que decimos. Así que es como también una competencia que debemos de desarrollar en esta ciudadanía digital. Y la otra, que estar atentos, alertas a todo lo que ocurre en el mundo y en nuestra sociedad, en nuestro país. Ocurre que la información debe ser también sinónimo de estar lúcidos y vigilantes ante cualquier situación que ocurra a nivel mundial y a nivel nacional. Entonces, vean pues que digamos que la pandemia COVID-19 ha sido como un acontecimiento mundial de carácter sanitario que nos ha, digamos que nos permitió o que nos ha posibilitado poder tener habilidades. Permítame que se me fue la cámara. Entonces, el COVID vino a ser como un parteaguas que vino a modificar nuestra vida profundamente. La humanidad no va a volver a ser la misma antes del 2019. Sin embargo, hay, como dicen, inercias. ¿Qué es esto de inercias? O sea, volver al pasado, una manía. Sí, resulta que es una manía de los seres humanos volver a como estaban antes. Increíble, pero eso es bien revelador eso. Nos gusta compartir esa dinámica que dice un dicho popular, ¿va? Más vale lo conocido, lo viejo y conocido, que lo nuevo por conocer. Pero esas dinámicas, esos criterios, digamos que
hoy en día no tienen validez, no tienen legitimidad frente a la situación que se está viviendo. El COVID se está convirtiendo en una enfermedad endémica. Ya se habla de una, el contagio de un contagio que le llaman, y ustedes han de saber esto también, colectivo que le llaman. O sea que es una, ¿cómo le llaman eso? Hace unos meses, hace unos años se hablaba en 20 de que un objetivo era el contagio de pradera que le llaman. ¿Cuál era la figura? ¿Quién me la dice? Y se está logrando gracias a la vacunación. Contagio de pradera que le llaman. O sea, un contagio en el cual pues ya, gracias a la vacuna ya ha sido neutralizada la enfermedad. Entonces, esta sería pues el final del tema sobre el impacto del COVID en la cultura. Obviamente ha habido una transformación en nuestro pensar, sentir y actuar. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud también que tengan. ¿No la hay? Vamos a entrar con el tema. El tema, el derecho humano a la alimentación. ¿Pueden ver la diapositiva? ¿La ven? Pregunto. Sí, licenciado. Ok. Gracias. No sé si tienen alguna duda con respecto al tema, problema que acabamos de terminar. Recuerden que este tema entra en el dossier. En el dossier que ustedes van a realizar, que me imagino que lo están haciendo, que lo van a entregar el próximo 4 de noviembre. Bien. Aquí está el derecho humano a la alimentación. Nosotros vamos a comenzar hablando del problema como en clave de derecho humano, porque consideramos que la alimentación no se puede adoptar como una virtud, no se puede adoptar como un bien público, no se puede adoptar como un proceso vital de la vida de los seres humanos, si no es garantizándolo como derecho humano fundamental. El derecho humano a la alimentación es un derecho humano fundamental, al igual que la educación, al igual que la salud, al igual que el trabajo y al igual que la vida. La vida también es un derecho humano y fundamental también. Y paradójicamente son derechos que están siendo violados y todos los días son violados. Yo les podría decir, bueno, el derecho a la vida en este país se viola todos los días, todos los días. Entonces, y que es un derecho humano fundamental. Entonces, es una situación bien complicada. Por eso es que vamos a hablar de la alimentación, pero en clave de derecho humano. Y ahí que podemos decir lo siguiente, como presupuesto histórico-social y un elemento necesario para el combate de la desigualdad que configura en tiempos de pandemia COVID-19. Y es que vamos a hablar del derecho humano a la alimentación y no solo en el hecho. Porque usted puede hablar alimentación, sí,
Pero eso eso no dice en modo alguno si ya todos los seres humanos de una sociedad han podido comer. Entonces han tenido acceso a los alimentos en calidad y cantidad suficiente para poder seguir con vida. Ahora bien, cuando usted habla del derecho humano a la alimentación, ahí sí ya hay un respaldo. Ya hay un aval moral, filosófico, ético, por medio del cual usted se puede amparar. Entonces, si vamos a hablar de la alimentación, bueno es hablar a partir de la alimentación como derecho humano. ¿Okay? Y solo así vamos a considerarlo como un presupuesto necesario o un presupuesto histórico-social y un elemento necesario para combatir la desigualdad. Porque en El Salvador la alimentación configura una desigualdad. No nos vamos a cansar de decir eso. A manera de introducción. Planteamientos fundantes para abordar la problemática. Resulta que a nivel introductorio vamos a hablar o vamos a puntualizar. Vamos a puntualizar los siguientes criterios. La pandemia por COVID-19 ha develado las fortalezas y debilidades del sistema agroalimentario salvadoreño, entre autoabastecimiento y dependencia, así como la vulnerabilidad frente a la crisis como reflejo del relegamiento desde el Estado. Resulta que aquí es donde también podemos destacar que el COVID ha sido un detonante de situaciones que antes no estaban puestas de relieve o no estaban en boga y que con el aparecimiento del COVID se vinieron a develar. Y una de ellas fue con respecto al sistema agroalimentario salvadoreño. Resulta que con el COVID se vino a demostrar cuán débiles somos en abastecimiento de alimentos, qué vulnerables somos también frente a una crisis de esta naturaleza como ha sido el COVID-19. Sin embargo, se han puesto también de relieve fortalezas. Y una de ellas es el autoabastecimiento, aunque no es pleno, sino que es limitado, pero ha habido una capacidad de autoabastecimiento. Pero ahora bien, este autoabastecimiento, ¿en qué ha consistido? No es que tengamos a nivel nacional una producción de alimentos que nos permita tener un autoabastecimiento. Lo que ocurre es que este autoabastecimiento se ha hecho por la vía de la compra de alimentos en el exterior o por la vía de la importación de productos alimenticios del exterior, principalmente de nuestros vecinos centroamericanos. Estoy hablando de Guatemala, Honduras, Nicaragua. Y que el papel del Estado ha sido un papel que no ha sido el óptimo. Había un relegamiento. El Estado su intervención ha sido muy débil con respecto a la obtención de alimentos en calidad y cantidad. En calidad y cantidad. Este es el punto número 1 que podríamos hablar. Hay un 2. A la luz de los desafíos de crecientes necesidades de alimentos en un clima en reconfiguración, es urgente transformar los sistemas de producción hacia la soberanía alimentaria y sustentabilidad para garantizar su continuidad. Ocurre que en El Salvador hay un desafío creciente de necesidades de alimentos, puesto que ha sido abandonado o ha sido poco atendido
el sistema agroalimentario nativo o interno o nacional. Esto producto de un modelo económico preexistente y prevalente en el momento actual desde hace más de 30 años, que nosotros en sociología le llamamos el modelo económico neoliberal, en economía también así le dicen, que privilegia las actividades terciarias de la economía, o sea, privilegia esas actividades y no las actividades primarias como sería la agricultura. Resulta que donde son la agricultura y la industria, la primaria es la industria, después le sigue la secundaria, que es la agricultura, y la terciaria, que son el área de los servicios. El área de los servicios. Y entonces han sido descuidadas las áreas fundamentales, como son la primera y la segunda áreas. Entonces hay un problema de abastecimiento de alimentos en una forma óptima. En una forma óptima. Entonces se habla de una soberanía alimentaria que no la tenemos. Y si nosotros nos ponemos a pensar o a reflexionar, porque esto de la soberanía alimentaria es toda una teoría. Es toda una teoría social que al igual que la seguridad alimentaria, es uno de sus componentes fundamentales. Ocurre que puede haber seguridad alimentaria, pero no soberanía alimentaria. Ojo con esto, y es lo que ocurre en El Salvador. Entonces, algo bien complicado, porque en El Salvador yo puedo decir a los cuatro vientos que aquí hay seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque importamos alimentos. La forma de poder resolver el problema de la seguridad alimentaria es por la vía de la importación desmedida de alimentos del exterior para poder, como dicen, abastecer el mercado nacional. Yo la vez pasada, o la semana pasada, les hablaba de que en El Salvador en realidad la seguridad, no hay un problema de seguridad alimentaria porque usted va al súper, va a los mercados y hay productos alimenticios en existencia. El problema es que están caros. Son alimentos caros. Porque hay estamos viviendo a nivel mundial una inflación galopante y dentro de los productos específicos que han sufrido mayor alza en sus precios han sido los alimentos. Yo estaba leyendo estaba viendo una entrevista hoy en la mañana y un economista de la UCA se identificó y señaló ya así focalmente que los alimentos en El Salvador son los que más han sufrido un alza en sus precios. Y ella habló de un 13%. Un 13% de inflación para los alimentos. Eso es altísimo. Eso es altísimo. Entonces, no ha sido otros productos. Otros productos no han subido mucho, pero sí han subido, pero no como los alimentos. Entonces, hay un problema de alza de precios de los alimentos en el país. Por ejemplo, el frijol que se compraba en el mercado a $1, el frijol de seda, libra, hoy vale 1.35. Entonces, en otras partes 1.50. Correcto. Depende también de la calidad del frijol, porque estoy hablando de este de seda que es el de más baja calidad. Entonces sí, es cierto, porque tú vas al súper y precisamente eso vale lo que acaba de decir la compañera en el súper. O sea, uno va, por ejemplo, tú vas al mercado central de San Salvador, por ejemplo, y tú encuentras quizás más cómodo
los alimentos. Y por eso es que muchos optamos por ir mejor a comprar los granos básicos a los mercados municipales. Porque en el súper son más caros. Son más caros. Entonces, vean, nosotros aquí en Sociología General, la propuesta que hacemos es que en El Salvador se necesita una seguridad alimentaria acompañada de una soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque solo la soberanía alimentaria va a garantizar una seguridad alimentaria que en verdad satisfaga la necesidad interna de alimentos. Repito, ¿hay seguridad alimentaria en El Salvador? Sí. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Pero hay un detalle, que tenemos una seguridad alimentaria. Podemos ir a comprar alimentos, pero si tenemos suficiente capacidad económica para comprar lo que siempre compramos, porque, por ejemplo, si usted compraba a $1 la libra de frijoles y como dice la compañera que acaba de decirte que valen unos 50. Entonces, si usted, estoy hablando del caso de una familia grande, 5 personas, ya es una familia grande. Entonces, ya una familia grande de 5 personas ponen en cocción 10 libras para el mes. Entonces, pero como hay seguridad alimentaria, vos vas a encontrar siempre los frijoles, pero más caros. Si antes a $1 comprabas 10 libras, hoy ya no vas a comprar 10 libras. Vas a comprar quizás 6, 7. Entonces, es lo que yo les decía. Hay alimentos, pero caros. Sí, Natalia Bolívar. En mi caso somos 6 personas. Compramos las cosas para el mes y a veces 15 días, pero no es por nada, pero son más de $300 de los que nosotros gastamos, por decirlo. Correcto. Cada día comemos una libra de arroz, media libra de arroz. Entonces, esa media que va quedando se ocupa para otras cosas o la vamos reservando al freezer y la sacamos después que nosotros querramos. O sea, es un gasto básicamente necesario e innecesario. Correcto. Solo algo bien específico, Natalia. ¿Cuántas libras de frijoles ustedes ponen a cocción? Depende. Si son 6 personas. Básicamente cocemos 20 libras. De esas 20 libras vamos cociendo 5, o sea, las vamos guardando con 5 y 5 y 5. Y así gastamos menos gas y menos otras cosas, ¿verdad? Sí, sí. Porque a veces nosotros hacemos pupusas en la casa. Hacemos 5 libras más de para ustedes, va. Pupusa para nosotros. Sí. Ya, entiendo. Ok. Ok, pero yo lo que veo es que también ustedes se han tenido que medir. Se han tenido que medir en función de los precios que han alcanzado los alimentos. Porque $300 para una familia de 6, digamos que alcanzan a cubrir la canasta básica. Al menos la canasta básica, no la ampliada, porque la ampliada es mucho más grande, Natalia. La canasta básica ampliada incluye el pago de luz, agua, telefonía, internet, etc. Sin contar eso, claro. Ahorita solo hablo de alimentos. De lo de la alimentos, exacto. Alimentos. Ahí en la luz, el agua es muy diferente. Sí. Y eso que no van al súper o van al súper. Solo al súper. Y si queremos cosas del mercado, pues solo cosas del mercado. Pero si le hablo de así cosas básicas, sí, solo del súper. Ok, muchas gracias por tu testimonio. Entonces ya ven que ese es el ejemplo de una familia
de una familia, y vamos a decir, muy común en El Salvador, porque en El Salvador el 6 miembros es quizás el promedio. El promedio no sé si hay alguien más que quisiera compartir también algún testimonio también de vida, porque estos son testimonios de vida. Necesarios, obviamente, ¿va? Son necesarios, porque no vamos a hablar pues de otras cosas que los alimentos no logren suplir, ¿va? Así que es lo fundamental, que es lo fundamental de todo. Agradezco pues el haber compartido este testimonio, pero yo lo que veo que cuando hay seguridad alimentaria, hay disponibilidad de alimentos. Eso es obvio. Eso es obvio. Ahora bien, pero ¿cómo se compran los alimentos? Ahí está el detalle. Y de lo que se debe de apostar es que haya seguridad alimentaria, pero con precios cómodos, con precios asequibles, con precios, como dicen, populares. Entonces, pero resulta que, y esto ya lo vamos a ver más adelante, de que cuando hay seguridad alimentaria, no necesariamente tenemos resuelto el problema de la alimentación. ¿Saben por qué? Porque necesitamos controlar la calidad, necesitamos controlar la conveniencia de los alimentos para que haya una dieta saludable. Y eso solo se va a lograr a través de una soberanía alimentaria. Guatemala lo tiene. Guatemala tiene ley de soberanía alimentaria. Ustedes pueden consultar en internet que ellos tienen ley de soberanía alimentaria a la parte de la seguridad alimentaria. Honduras lo mismo. Nicaragua también. Solo nosotros no la tenemos. Y como dependemos tanto que sobrevivimos de exportaciones y a base de transacciones bancarias, básicamente. Son las actividades de servicio que tenemos desarrollados nosotros. Y entonces la producción agrícola está bien deprimida. Y por eso es que compramos a los vecinos centroamericanos alimentos. Hay un problema. Y esto ya se va a empezar a ver dentro de unas semanas y quizás meses también. Semanas, meses. Que con esto del huracán Julia, por ejemplo, países como Honduras y Nicaragua van a empezar también a limitar la venta de alimentos, porque ocurre que en Nicaragua Julia fue un huracán. También en Honduras fue un huracán. En El Salvador fue tormenta. O sea que fue un fenómeno ya rebajado. Pero en Nicaragua y en Honduras entró como huracán, que es un fenómeno mucho más peligroso, más de destrucción. Y ya los nicaragüenses y los hondureños van a empezar como a decirle a Salvador, mire, no les vamos a vender nada más tanto. O quizás no nos venda. Entonces ahí se va a empezar a experimentar ya una posible escasez de alimentos. Lo mismo puede ocurrir con los guatemaltecos. Entonces, miren, a lo que queremos llegar es que en El Salvador necesitamos una soberanía alimentaria que robustezca a una seguridad alimentaria real y realista. ¿Realista en qué sentido? Que, por ejemplo, no sean alimentos caros. Que no sean alimentos caros, porque ahorita los alimentos están caros. Y ya lo dijo la compañera
que nos dio su testimonio sobre cómo ellos están organizando la alimentación de su casa, de su familia, de su familia. Entonces, si hay una soberanía alimentaria, va a haber una realista seguridad alimentaria. Porque de lo que se trata es que haya seguridad alimentaria, que hayan alimentos necesarios y suficientes en calidad y cantidad, pero no caros, como ocurre hoy en día. Tercer punto, el Estado y la organización social son clave para asegurar el éxito en estas transformaciones. O sea, que se adopte una ley de soberanía alimentaria que acompañe a una seguridad alimentaria y que cada una se interrelacione para poder garantizar un sistema agroalimentario propio en correspondencia con las necesidades internas de nuestro país. Porque hoy por hoy existe nada más una seguridad alimentaria que por la vía de la importación o la compra o traída del exterior de los alimentos, estamos nada más resolviendo el problema de la escasez de alimentos. Y pasa una cosa, y yo no sé si ustedes ya lo sabían, y existe grupos de comerciantes privados que obtienen grandes ganancias al importar alimentos y que al haber una soberanía alimentaria y al haber un control, ellos se verían afectados en sus ganancias de importación de alimentos. Y ocurre que el gobierno actual procura que esas ganancias no sean tocadas. Y por eso es que ellos no dicen nada. Y aquí se están importando alimentos de México, también del exterior, de los países centroamericanos, en una forma desmedida, sin control. Y cuando decimos en una forma desmedida y sin control, ahí va incluido la calidad y cantidad. La calidad y cantidad. Si no veamos durante la pandemia, ¿de dónde venían los alimentos que traían las cajas alimenticias? Miren, yo recibí en 2 ocasiones una caja de alimentos aquí en la casa. Y la mayoría venían de México, de los alimentos. No sé ustedes si pudieron comprobar eso. Entonces, habiendo capacidad de producir esos alimentos a nivel interno y no fueron comprados a nivel interno. ¿Por qué? Porque el propósito era favorecer a esos grupos. ¿Sí, Natalia? Sí, Natalia. Apoyaron mejor el producto externo que el interno. Correcto. O sea, podrían haber hecho un ciclo, o sea, yo te doy, tú me das, yo te doy aquello, me favorece aquí a vos, entonces hagamos este intercambio. Pero no, hicieron todo lo contrario. Quisieron hundir más el país y pues correcto, estamos como estamos. Correcto. Muchas gracias. Esa es la opinión, miren. Y la opinión de Natalia es válida, es valiosa, porque es la que explica el problema que estamos teniendo. Sí, David. David Castro. Sí, pero fíjese que yo tengo una duda. Porque se supone que el PIB de El Salvador no es tan bueno. Sí. Vaya, pero porque el mayor ingreso de El Salvador, según las encuestas, y lo que más se resuena son las remesas. La remesa y la exportación de las maquilas. Ajá. En cuanto a producción de café, ha disminuido en las últimas décadas, ¿verdad? Correcto.
En cuanto a producción de energía, no se vende mucho, que es la térmica. Ajá. Y en cuanto a maíz, no hay suficientes como productores. Correcto. No hay suficientes productores porque no han sido también tomados en cuenta en la agenda productiva de alimentos, sino que todo lo contrario, han sido abandonados. Entonces los productores directos que de los que tú estás hablando, ellos dicen, entonces no me queda más remedio que solo producir para mi familia. Ajá, ese era como lo que estaba pensando que, o sea, no se produce la cantidad necesaria para poder vender o hacer competencia. Correcto. Y hay Entonces capacidad. toca, ajá, y toca importar los alimentos porque no se Correcto. producen. Ajá. Fíjense que hay en realidad, hay una verdadera paradoja. Hay capacidad para producir internamente. Lo que pasa es que el gobierno no tiene pues la disposición a apoyar a los Y, productores. Lick, ¿Sí? y digamos, ¿hay algún, no sé, como apoyo, pero en el sentido, digamos, que nos motiven a producir? Porque, digamos, mucha gente se ha acostumbrado como que, ya me van a mandar dinero, o, entonces no voy a trabajar. Es cierto, pero no es algo determinante, fíjate, David. Porque muchos podemos creer eso. Que como la gente ya se acomodó porque los familiares fueron para los estados y les mandan dinero. Ocurre que no es cierto también. Hay suficientes productores que están dispuestos a producir. Yo te lo digo porque y en realidad les voy a poner quizás ese documento para que ustedes vean de que hay disposición de los productores nacionales a hacer producir la agricultura para obtener alimentos suficientes, como son el frijol, el arroz y el maíz. Entonces, muchos en realidad pensábamos de que en el campo la gente ya no quiere producir porque como ya les mandan los hijos y se han acomodado, pero es que no, mira, algo existe de que mucha gente ya se ha retirado, ya no produce, han vendido o la están, o la tienen ociosa la tierra, pero no es cierto de que por eso sea. Te lo digo digamos, con capacidad de argumentación y de conocimiento de lo que yo te estoy diciendo. Los productores, la cuestión es que los productores argumentan de que están muy caros los insumos, y es cierto. Sí, fíjese que, bueno, es como mejor amiga, algo así, pero es una amiga, ¿verdad? Que los papás son productores, tienen las tierras ahí en San Vicente. Ya. Y suelen producir bastante, pero como usted menciona, suele ser un poco caro. Correcto. Pero hay personas que, como para mantener el precio bajo en teoría, le compran bastante cómodo, digamos. La piña se la compran, digamos, a 50 centavos Bien y la barato. vienen a vender a 1.75. Entonces, Sí. como que se desaniman un poco para producir. Son explotados por los comerciantes. Sí. Entonces, ellos están en desventaja en ese sentido. Entonces, lo que buscan los productores, por ejemplo, de granos básicos como son los frijoles, arroz, es que el gobierno o el Estado a través del gobierno les canalicen los insumos con precios preferenciales. O sea, subsidios, pues. Subsidios. Si tú preguntas, si tú investigas, por ejemplo, los hondureños, los nicaragüenses, los mexicanos a los que también les compran alimentos, esa gente está subsidiada. Está subsidiada.
Lo que aquí no ocurre. O sea, están ayudados, pues. O sea, los estados, a través de los gobiernos, les ayudan. Les ayudan con los insumos. Les ayudan con todos esos elementos que son necesarios para producir a gran escala. A gran escala. Y eso no ocurre en El Salvador. Eso no ocurre en El Salvador. Resulta que eso es lo que piden los productores, que los insumos, el gobierno de El Salvador se los posibilite en precios cómodos. Y eso es válido porque es para alimentar a la sociedad. Es para alimentar a la sociedad. Entonces, el gobierno actual lo que hace es propaganda en el sentido que les da granos, les da las semillas, esas que le llaman ellos semillas mejoradas, y solamente eso. Y ocurre que no solo con semillas mejoradas se pone a producir la tierra con propósitos alimenticios. Con propósitos alimenticios y a gran escala. Se necesitan otros insumos. Entonces no ocurre ayuda. No hay Se ayuda. olvidan de los venenos para los insectos. Correcto. Y todo lo demás. Sí, o sea, sí, fertilizantes, crean. Sí, fertilizantes. Entonces y no. Todo eso ha subido como un 200, 300% de su precio normal. Sí, han subido exorbitantemente porque vienen de ahí donde dicen que está la guerra, ¿no? Vienen de allí por donde esto de Ucrania, Europa del Este. Entonces, pero igual, pues también a nivel internacional han subido. Ahora bien, El Salvador, por ser estado, podría conseguir todos esos elementos en precios más módicos. O igual, si los pudiera comprar, tiene dinero. ¿Por qué tiene dinero para otras cosas y para eso no? ¿No se han fijado? Que para comprar Bitcoin sí tiene. Para mantener la propaganda de casa presidencial, ahí sí hay dinero. Ahí sí hay dinero. Pero eso nos va a servir dentro de 50 años. No le veo nada de malo. Bueno. Es cercano. No, mire, la cuestión es de que todo gobierno debe de priorizar. Y yo, como ciudadano, no apruebo que haya una inversión millonaria solo en propaganda. Mire, ese periódico que se llama El Salvador es un periódico que le hace propaganda a la gestión del gobierno y lo hace con fondos nuestros, suyos y míos, y del que va pasando en la esquina en estos momentos. Y eso no se vale. Eso no se vale. ¿Por qué no invierten en agricultura? Para garantizar una seguridad alimentaria realista. Realista. Cuando yo digo realista, que tengamos alimentos en cantidad y calidad y también a precios cómodos. A precios cómodos. Pero ahora, usted va a comprar, pero no va a comprar a precios cómodos, va a comprar a precios caros. A precios caros. Entonces, vean, estamos en una situación bien complicada. Bien complicada. Y este tercer punto tiene mucho que ver en la relación del Estado y la organización social como clave para asegurar el éxito de esa transformación que nosotros proponemos desde la sociología, como sería la transformación del sistema agroalimentario del país, que tome en cuenta la diversidad y la pluralidad del espectro político de la formación social salvadoreña. Que tome en cuenta a los trabajadores del campo, que tome en cuenta a los productores,
a los productores de granos básicos. Y no solo de granos básicos, porque ahí me acaba, David Castro creo que me mencionó de gente que no solo no produce necesariamente granos básicos, sino que producen frutas, producen también hortalizas, verduras incluso, pero no es como no es como la producción, por ejemplo, que tienen los chapines. Bien. El impacto del contexto pandémico. Bien, hablamos del contexto pandémico, ya no hablamos específicamente del COVID-19. Ojo, porque hoy lo que estamos viviendo es un contexto pandémico. O sea, el COVID siempre estaba, pero hay otras actividades subyacentes al COVID. La pandemia COVID-19 reconfirmó que la alimentación es fundamental y que su escasez o ausencia atentan contra la vida. Ojo, esto es una verdad, ¿sí? Obvia, es una verdad como que respiramos, insoslayable, ineludible. Planteamientos fundantes. Ciertamente, la crisis revela tanto condiciones estructurales de inequidades y desigualdades como oportunidades y urgencias para la transformación. Y es el planteamiento que se desarrolla posteriormente. La urgencia de avanzar hacia la soberanía alimentaria desde la organización popular para el fortalecimiento del sistema agroalimentario con prácticas sustentables que incrementen la resiliencia del sector, principalmente en el subsistema productivo. Este planteamiento es fundante porque posibilita que se den otras situaciones. Ocurre que para poder superar condiciones estructurales de inequidades y de desigualdades y convertirlas en oportunidades, es necesario que en El Salvador se construya una soberanía alimentaria. Usted posiblemente se está preguntando, entonces, una parte de un elemento de la solución es que haya soberanía alimentaria, porque hoy por hoy no la hay. La soberanía alimentaria, en términos genéricos, ¿qué es? Y ustedes forman parte de esa soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque ustedes le apuestan a que el pueblo salvadoreño o la sociedad salvadoreña tenga una alimentación saludable. Una alimentación saludable que procure la vida, que posibilite la vida plena. Y entonces eso solo se va a lograr con una soberanía alimentaria. ¿Pero qué es la soberanía alimentaria? Es discernir, es clasificar cuál es la alimentación, cuáles son los alimentos que convienen y que no convienen. Ahí estriba la soberanía. Que convienen y no convienen a la alimentación de una sociedad. Entonces, al haber una soberanía alimentaria, va a haber control. Va a haber control de la calidad y de la cantidad de los alimentos. Pero no solo en la calidad y en la cantidad de los alimentos, sino que también en los precios. Yo no sé si sus padres o sus abuelos les han oído hablar del IRA, del famoso IRA. ¿Qué era el IRA? Sus siglas decían el Instituto Regulador de Abastecimiento. El IRA desapareció. ¿Por qué? Porque fue minado por un fenómeno tan común en El Salvador que se llama corrupción. Miren, la institución era buena, el propósito de la institución era buena. Que era, ojo, que era el abastecimiento de alimentos óptimamente. Que hubiera un abastecimiento óptimo
para la sociedad salvadoreña y a precios módicos. Y a precios módicos. Pregúntenle si gustan a sus padres o a sus abuelos, o incluso en internet. La historia. Hace aproximadamente 35 años desapareció. Porque la corrupción lo minó, lo carcomió. Entonces, pero era buena la institución, el propósito. Estoy hablando del propósito. ¿Sí, Natalia? Pero el IVA, según para mí, ¿verdad? Sí existe porque dicen, vamos a incrementar el 13%, el 15%. Entonces, ¿cuál es la institución que lo domina ahora? Resulta que ahora es el mercado. El mercado, no hay ninguna institución. No hay ninguna institución. Por eso es que el modelo neoliberal es el que nos tiene también en este gran problema. Porque el modelo neoliberal, una de sus estrategias es el abandono de las áreas fundamentales y estratégicas de una producción, como son la industria y la agricultura. Entonces, ocurre que el modelo neoliberal solo privilegia las finanzas, el comercio, el turismo, transporte, solo como esas actividades económicas que se refieren nada más a los servicios. Entonces, esas áreas no dan suficiente empleo tampoco. Se habla mucho que hoy el turismo se ha reactivado. ¿No? ¿Se han fijado en eso? Que el gobierno habla mucho de eso, de que se ha reactivado el turismo. Pero el turismo no da los suficientes empleos que la población necesita. No lo da en cantidad ni en calidad. Ocurre que el turismo es una actividad estacionaria, no es permanente. Solo es por temporadas. Por eso es que en turismo se habla de las temporadas altas, ¿se han fijado? Entonces, esas son las actividades que están en boga y que nos están haciendo daño. No estamos en contra de esas actividades, sino que también las otras actividades estratégicas fundamentales como la industria y la agricultura, que deberían de robustecerse, porque esas sí dan empleo suficiente. Entonces ocurre, Natalia, que hoy no hay una institución, ya sea pública, para poder controlar la producción y también los precios. No la hay. Es el mercado ahora el que manda. Y ocurre que el mercado, mientras haya demanda, va a poder, suplir cualquier producto. Pero media vez tú tengas capacidad de compra. Si no tienes capacidad de compra, el mercado te va a echar de lado. Porque no sos consumidora. No sos consumidor real. Entonces estamos en una situación bien complicada porque de lo que se necesita es de la soberanía alimentaria. ¿Quiénes están en contra de la soberanía alimentaria? Muchos. Por ejemplo, los comerciantes vinculados a la importación de alimentos. Ellos están en contra de esa ley. Y parece raro, pero también el gobierno. Los gobiernos no están de acuerdo, al menos en El Salvador, nunca han estado de acuerdo en una soberanía alimentaria. En cambio, de la seguridad alimentaria, ellos sí hablan. Sí, estamos de acuerdo de una seguridad alimentaria. Cuando tú empiezas a hablar de una soberanía alimentaria, ahí ya ponen retranca y comienza a tronar la caja de velocidades. Dos,
Lo anterior, agónico en el diseño, articulación y ejecución de las medidas necesarias desde y con las organizaciones de productoras y productores agrícolas para la defensa de la producción agrícola como cobertura de derecho a la alimentación por encima del enfoque hegemónico de la mercancía. Ideas que coinciden con las fuerzas progresistas del país. O sea, las fuerzas que están progresistas son aquellas que están organizadas en la sociedad civil en torno al problema de la alimentación. Y para lo cual se desarrolla un último apartado marcando elementos claves para la construcción de una agenda transformadora. Bien, aquí está explicado de que el Estado debe de dialogar con los productores y que hayan acuerdos de nación, no acuerdos de intereses particulares, porque ahorita lo que hay es un acuerdo de intereses particulares, pero que están incluidos los productores agrícolas. Hay un acuerdo de intereses particulares entre los comerciantes que compran en el exterior los alimentos para traerlos aquí al país a precios altísimos. Ahí sí hay un acuerdo. Pero un acuerdo entre el Estado salvadoreño y los productores directos no lo hay. Y que debería de haber. Y que es necesario que lo haya. El sistema agroalimentario de El Salvador y la relación necesaria con la crisis sociosanitaria COVID-19 de cara a una situación pandémica permanente. ¿Ya ven? Ya estamos, como diciendo, ya dejando de lado ese, digamos, esa cantaleta, si usted quiere llamarlo, el impacto del COVID-19, sino que de una situación pandémica. Porque allá por el 2020, nosotros en clase hablábamos del impacto del COVID-19, porque estaba golpeando, en realidad, a los distintos niveles problemáticos de la realidad salvadoreña. Hoy estamos sufriendo las consecuencias de ese impacto. Y por eso es que hablamos de una situación pandémica permanente. El impacto de la pandemia COVID-19 ha sido generalizado. Mientras los gobiernos se debaten entre diferentes estrategias para atenuar sus peores consecuencias, la población enfrenta día con día diversas realidades que le confrontan y desnudan la prevalencia de graves condiciones de desigualdad y en inequidad que afecta principalmente a los grupos en condición de vulnerabilidad y pobreza. Aquí estriba precisamente el problema humano dramático, porque ocurre que los principales afectados de esta crisis alimentaria que se está viviendo y de este problema de la alimentación son precisamente los grupos vulnerables y pobres de nuestro país. Y debemos de apostar que esta gente tenga todas las condiciones mínimas para poder alimentarse. Pero hoy por hoy es imposible que con estas condiciones que tiene el sistema agroalimentario salvadoreño se pueda posibilitar que estos grupos, que no son pequeños, sino que son verdaderas comunidades, tengan acceso a los alimentos mínimos. Entre la diversidad de efectos a nivel nacional, es necesario analizar particularmente la realidad del sistema agroalimentario del país y su reacción frente a la pandemia. Los canales de afectación a la economía y sistemas agroalimentarios se identifican por el lado de la demanda,
con el gasto en alimentos y elasticidad en los ingresos. Y también por el lado de la oferta, sobre las ventas al por mayor y menor, almacenamiento y distribución, procesamiento, estructura productiva, interna, etc. Estas son las dinámicas que a nivel nacional se están viviendo. Entonces vemos pues que hay dinámicas perversas. Hay dinámicas perversas, por ejemplo, por el lado de la demanda, que la demanda va a ser suplida, por una oferta de alimentos, pero una oferta de alimentos cara. O sea que como hay una demanda grande, también va a haber una oferta que va a proporcionar alimentos con precios caros. Porque, como hemos dicho, ocurre que prefieren comprar alimentos en el exterior y no fomentar la producción nacional, única y exclusivamente. De ahí que la cadena que constituye el sistema agroalimentario del país se va a ver pues beneficiada, ya sea por el almacenamiento, que en otras palabras nosotros le llamamos especulación, y también la distribución, que va a ser pues una distribución que va a estar sujeta al manipuleo de los comerciantes inescrupulosos, que almacenan productos que compraron a un precio, generalmente precio bajo, para venderlos en determinado momento a precios altísimos. Vean, esta es la situación. Aspectos que preocupan y deben ocupar a los esfuerzos por cambiar el sistema agroalimentario. Como se ha garantizado el abastecimiento, la importancia de la producción interna y el comercio, ¿qué ha ocurrido con los precios? ¿Qué tipo de medidas se adoptaron para minimizar los impactos y garantizar los derechos de las personas relacionadas a la alimentación? Y si en estas medidas se ha tenido en cuenta la particularidad de poblaciones especialmente vulnerables, especialmente las mujeres, niños, niñas, ancianos, discapacitados, etc. A nosotros nos debe de preocupar esto desde la sociología. Y ustedes que van a ser nutricionistas también. Porque ustedes como profesionales de la nutrición, a ustedes les va a tener que preocupar la población vulnerable. La población vulnerable que por tener esa condición no van a poder consumir los alimentos con los suficientes nutrientes y calorías. Y nos referimos a las mujeres, a los niños y las niñas, a los ancianos, los discapacitados. Por lo tanto, se necesita esfuerzo que muchas veces tienen que configurarse en lucha social para garantizar los derechos de las personas a la alimentación. Ahora bien, es posible que haya dudas, y eso es válido de parte de ustedes, de los conceptos que estamos usando. Y por lo tanto, pues, no tener claridad a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos, por ejemplo, de seguridad alimentaria y cuando hablamos también de soberanía alimentaria. Cuando hablamos de seguridad alimentaria y cuando hablamos de soberanía alimentaria. Puede ocurrir esa confusión. Y eso es lo que también tenemos que aclarar desde la sociología. Por eso es que decimos aquí conceptualización y marco de análisis.
Como punto de partida, es necesario plasmar de manera muy breve los elementos conceptuales desde los que se aborda el análisis del sistema agroalimentario nacional. En primer lugar, la necesidad de dimensionar la alimentación como un sistema conformado por diferentes subsistemas relacionados que hacen sentido solo en relación con el resto y dan espacio a comprender esta dinámica en su complejidad. Resulta que el sistema agroalimentario está subdividido en subsistemas y estos a la vez están relacionados con el sistema para darle sentido de dinamicidad, de configuración. Por lo tanto, hay un sentido en relación con el resto y dan espacio a comprender la dinámica compleja de un sistema agroalimentario. Ojo con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. En segundo lugar, dar espacio a la definición breve de los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria para ubicar a las personas en el espacio adecuado de análisis. Lo que yo les decía, es posible que tengan ustedes dudas de lo que en verdad es seguridad alimentaria. Porque ahorita hemos manejado, por ejemplo, criterios muy genéricos, al menos con la seguridad alimentaria, que el abastecimiento a nivel interno necesario y suficiente de alimentos. Eso podría ser, en términos genéricos, seguridad alimentaria. Y la soberanía alimentaria, ¿qué es? Bueno, aquella capacidad de clasificación y de acordar cuáles bienes alimenticios son necesarios y cuáles no son necesarios para la alimentación de una sociedad. Eso, en términos genéricos, es soberanía alimentaria. Pero ocurre que hay otros aspectos que hay que tomar muy en cuenta. Si hay alguna pregunta, háganla, por favor. Aclaración necesaria. Natalia, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Ahorita. Ok, gracias. Gracias. Resulta que en la relación histórico-social se suscitan mediaciones o procesos que evidencian la hondura o profundidad de las crisis estructurales por la larga data. De larga data. ¿Qué estás leyendo en un teléfono? Sí. Eso quizás te dificulta en realidad. Bueno, lo voy a leer yo. Lo voy a leer yo porque aquí estoy enfrente de la diapositiva y tengo la amplitud. Gracias, Natalia, de todos modos. Bien, resulta que en la realidad histórico-social se suscitan mediaciones o procesos que evidencian la hondura o profundidad de las crisis estructurales de larga data. Y eso ha ocurrido con la pandemia COVID-19, ya que ha venido a agravar y a desnudar la escasez de alimentos en el país, que mucho antes del aparecimiento de la pandemia ya se venía perfilando como un problema endémico y engrosando la larga lista de desigualdades que como formación social padece la sociedad salvadoreña en los niveles más sensibles de la vida cotidiana. Bien, aquí de nuevo aclaramos que con la pandemia COVID-19 la situación alimentaria en El Salvador se ha venido a complicar más, se ha complejizado, se ha agravado. Y esto lo pudimos evidenciar en los peores momentos de la pandemia,
en los peores momentos de la pandemia, allá por el año 2020 y 2021, el año pasado también. Pero pongamos de referencia el 2020. En el 2020 hubo reales problemas de alimentación de las familias salvadoreñas. Y por eso se le ocurrió, pues, o tomó esa medida, bueno, fue atinada en realidad, del gobierno de repartir cajas alimenticias. Solo que ustedes son testigos y testigas de la composición de esos alimentos, que no eran alimentos que procuraran una alimentación saludable y óptima y necesaria. Entonces, todas esas situaciones es a lo que nos estamos refiriendo. Por eso que hablamos, se suscitan, o sea, suceden, se suscitan mediaciones o procesos. Y uno de ellos fue esa repartición de alimentos, de alimentos o cajas de alimentos. La otra fueron los $300 que se repartieron como subsidio a las personas desempleadas o que habían quedado sin empleo. En tal sentido, las medidas biosociosanitarias, económicas, sociales, etcétera, decretadas para prevenir el coronavirus, se han visto frustradas u obstaculizadas desde el principio de la crisis sociosanitaria hasta la fecha, octubre de este año. Hacemos hincapié que la pandemia no es causa, sino un elemento sustantivo que pone al descubierto una realidad impactante en la vida material de la mayoría de la población salvadoreña. Bien, estamos viendo también problemas de alimentación en el país. En Occidente, por ejemplo, precisamente en el departamento de Aguachapán, hay familias enteras, hay comunidades enteras que tienen problemas de alimentación. Ocurre que en la jerga alimentaria existe la categoría de problemas de alimentación, que no es lo mismo que hambruna. No es lo mismo. Es la antesala, pero no es hambruna. Entonces, en esa área del país, o sea, ahí en Aguachapán, hay problemas de alimentación. Entonces, ¿qué es un problema de alimentación? Que no comas, por ejemplo, los 3 tiempos, que solo comas 1 o 2, o que comas salteado. Eso configura un problema de alimentación. En El Salvador se vive antes, durante y hoy que el COVID ha mermado. Ojo con eso. Entonces, vamos a tener que hablar del sistema agroalimentario en términos conceptuales. Ojo con eso. Sistema agroalimentario. En la historia de la humanidad, la provisión de alimentos ha sido una de las mayores preocupaciones de las personas o de las sociedades. Las sociedades sedentarias, precursoras de las primeras ciudades, son fruto del interés por asegurar abasto con mayor certeza. O sea que la humanidad o los seres humanos llegaron a una fase sedentaria para fundar las ciudades única y exclusivamente para asegurar el abasto con mayor certeza de alimentos. Eso es quizás el origen o la génesis de lo que podríamos nosotros plantear como el sistema agroalimentario. Y si bien los tiempos modernos han relegado a estas actividades a un menor peso dentro de la economía y nos referimos a la producción de alimentos por la forma convencional de medirnos y el avance de otras actividades,
no es menos cierto que sigue siendo fundamental analizar las formas en que las sociedades garantizan el alimento para sus habitantes, las desigualdades que de ahí nacen y las posibilidades de encontrar mejores formas de alimentación. Aquí se caracteriza la composición de un sistema agroalimentario por 4 subsectores. Ocurre pues que un sistema agroalimentario está compuesto por 4 subsectores. ¿Cuáles son? El correspondiente a las empresas que abastecen a la agricultura con sus servicios y medios de producción. O sea, pues, por ejemplo, todo sistema agroalimentario es asistido, ya sea técnica y científicamente, por ejemplo, por los servicios o suministros de químicos, fertilizantes, semillas. Es lo que nosotros le llamamos el abastecimiento a la agricultura a través de empresas. Empresas que en el mejor de los casos son privadas. Son privadas. Son los agroservicios, pero que son empresas privadas. Y que su propósito es abastecer a la agricultura de esos servicios. Fertilizantes, semillas mejoradas, equipos incluso, equipos de riego, etcétera, esos arados que ocupan para poder preparar la tierra, etcétera. El otro subsector es el subsector agropecuario. Tiene que haber un subsector agropecuario para que ese sistema agroalimentario pueda producir. Resulta que el subsector agropecuario es el que produce la tierra, es el que prepara la tierra, es el que siembra y también cosecha. Es un sector fundamental, es un subsector indispensable, al menos para el caso de países como El Salvador. El otro es el subsector de las industrias agrícolas de transformación. ¿Quiénes son estos? Aquellas industrias agrícolas que transforman alimentos. Que transforman los alimentos. Por ejemplo, los frijoles que son transformados, por ejemplo, en productos embolsados o procesados incluso. Y entonces es la industria agrícola de la transformación, el otro subsector, vinculado obviamente al comercio. Y el otro, y este es el que estaba hablando, el subsector de la distribución de alimentos, o sea, los comerciantes. Los comerciantes. Entonces, estos son los subsectores de todo sistema agroalimentario. Ojo con esto. Recuerden que estamos hablando del marco conceptual. Del marco conceptual para poder hablar de un sistema agroalimentario. Y aquí vienen 2 categorías muy importantes que me imagino que es posible que tengan ustedes dudas, pero que hoy van a quedar aclaradas esas dudas. Seguridad y soberanía alimentaria constituyen un proceso continuo en donde ambas, desde sus particularidades, confluyen en que todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico, social y económica a suficientes cantidades de alimentos inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y saludable en una forma continua y sostenible. Esos son pues el vínculo necesario y el proceso que configuran la seguridad y soberanía alimentarias. Van de la mano o tienen que ir de la mano.
Porque en El Salvador solo hay seguridad alimentaria, pero no hay soberanía alimentaria. Pero aquí nosotros estamos como planteando que seguridad y soberanía alimentaria van de la mano. Van de la mano. Pero el caso salvadoreño es revelador, ¿va? No necesariamente. ¿va? Y ya sabemos por qué. Hay reticencia, hay empacho para que haya soberanía alimentaria en el país. Por favor, yo quisiera que esta interpretación o definición que hemos leído, que es de la FAO, y ustedes saben cuál es la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. O sea, sus siglas en inglés. Entonces, es muy importante porque esta fue una definición que se hizo en el 2008. Y si ustedes escudriñan la historia inmediata de la alimentación, va a ver que en el 2008 también hubo una crisis mundial. Una crisis mundial seria que nos afectó también, que nos afectó en el 2008. Entonces, a propósito de esa crisis, la FAO definió esto como seguridad y soberanía alimentaria. Y lo definió como un proceso continuo, o sea que a la par de uno va la otra y viceversa. Esa es la relación continua, que a la par de una va la otra y viceversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la par de la seguridad alimentaria debe ir la soberanía alimentaria. A la par de la soberanía alimentaria debe de haber una seguridad alimentaria. Ojo, entonces ese es el proceso continuo. Pero a mí me importa mucho que en nuestra clase tengamos claro cómo confluyen tanto la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Confluyen en que todas las personas en todo momento tengan acceso físico, social y económico a suficientes cantidades de alimentos inocuos. ¿Qué quiere decir eso de inocuos? Ustedes manejan este término, ¿verdad? ¿Verdad, David Castro? No entiendo eso. No, Quizás ya lo he escuchado, pero no. ¿Alguien conoce este término? ¿Inocuo? ¿Tiene alguien alguna idea? Bueno, resulta que ustedes han hablado, por ejemplo, la compañera, yo no me acuerdo en realidad, que habló sobre el abastecimiento de alimentos y que habló incluso hasta la cantidad en dinero que ocupan para poder comprarlo. Ocurre que en esa actividad que ustedes hacen, y no solo ustedes, sino que yo también con mi familia, ¿va? Y todas las familias que orientan recursos para... Sí, David Castro. Sí, ya me recordé, creo que el término es como algo inofensivo, algo que no hace daño. Sí, pero hay algo más, y a eso vamos. Que todos los seres humanos, o todos los salvadoreños, vaya, vamos a poner algo bien específico, nos importa mucho comprar alimentos inocuos y nutritivos. ¿Qué quiere decir eso de inocuos y nutritivos? O sea, inocuos, o sea, que sean sanos, ¿sí? Que sean sanos, que sean higiénicos. De ahí viene lo inocuo. Eso quiere decir inocuo. Que sean transparentes. Que sean, pues, puros, si usted quiere también. Que no traigan tóxicos, por ejemplo. Que no sean tóxicos.
Y por eso es que se habla de los alimentos orgánicos. ¿Se han fijado? Que hoy se habla de los alimentos orgánicos. Bueno, el selecto, no se han fijado que en el selecto, en algunos selectos, no en todos, dicen alimentos producidos orgánicamente. Entonces, ¿cuál es la preocupación? De que haya inocuidad. O sea, que sean alimentos sanos y por lo tanto saludables. Saludables. Entonces, ahí está lo inocuo. Y ocurre que cuando hay seguridad alimentaria vinculada a una soberanía alimentaria, entonces sí se puede lograr que hayan alimentos inocuos. Pero cuando solo existe, por ejemplo, la seguridad alimentaria, como en El Salvador, podemos lograr o podemos obtener alimentos que no sean inocuos, que sean sucios, que sean tóxicos, que no sean sanos. Ojo con eso. Y ese es el gran problema que tenemos también. Porque lamentablemente, miren, y no me lo están preguntando. Por ejemplo, en los mercados municipales, la gente muchas veces se queja porque, por ejemplo, los frijoles traen excretas de ratas, por ejemplo. Y eso es terrible. O sea que las excretas de ratas se confunden con los frijoles. Y por eso es que hay que limpiarlos bien, ¿va? Pero esa es una situación terrible, pues. Porque de lo que se trata es de obtener alimentos inocuos y nutritivos, obviamente. Entonces, a eso nos referimos a los alimentos inocuos. Que usted, este término, va a ser una categoría muy usada en su profesión. Porque cuando ustedes hablen de una organización alimenticia sana, van a tener que hablar de esta inocuidad necesaria de los alimentos. Cuando trabajen con la gente en los hospitales, en las clínicas asistenciales, ustedes van a hacer énfasis, no solo en lo nutritivo, también en lo inocuo. O sea, alimentos sanos, transparentes, ¿sí? Alimentos que no sean tóxicos, etc. Entonces, yo les hablaba, por ejemplo, el caso de los súperes que tienen alimentos orgánicos y hablan de la inocuidad. Pero vayan a ver cuánto valen. Son carísimos. Son carísimos. Entonces la FAO en el 2008 lanzó esta definición de seguridad y soberanía alimentaria en conjunto. En conjunto. Entonces van de la mano, necesariamente. El problema es que, como en El Salvador, hay seguridad alimentaria, sí. Pero si hubiera una soberanía alimentaria, entonces no estuviéramos con esos problemas que yo le acabo de señalar. De comprar, por ejemplo, cereales con excretas de ratas, por ejemplo. Si hubiera una soberanía alimentaria, se encargaría de todo eso. No sé si ustedes tienen algún comentario con respecto a eso que yo acabo de decir. O también de las medidas fitosanitarias, también. Por ejemplo, con respecto a la leche. La leche, por ejemplo, los lácteos que vienen de Nicaragua, los famosos lácteos nicaragüenses, ¿verdad? Se dieron cuenta el año pasado, por ejemplo, que se pusieron carísimos los caros. ¿Cuándo se pusieron caros los lácteos? ¿Fue este año o el año pasado? Este año. Este año fue, ¿verdad? Que fue a principio. Sí, en el primer trimestre fue. Sí, pero ahí por febrero, ¿verdad? Sí, ya me acuerdo. Entonces, allí se empezó, algunos expertos en alimentos, como ustedes también, ¿verdad? Empezaron a hablar
empezaron a hablar de que, por ejemplo, los lácteos que vienen de Nicaragua no son higiénicos. Hay problemas de inocuidad. No son higiénicos. Traen incluso heces. Traen heces fecales del ganado bovino. Entonces, ese es un problema. Entonces, si hubiera una soberanía alimentaria en el país, se pudiera controlar eso. La otra es que dicen que para hacer lácteos ocupan formalina. Eso es lo que yo pude darme cuenta, que para producir lácteos se usa formalina, pero la formalina en una forma limitada. Se usa para los muertos. Sí, pero se ocupa para hacer lácteos, pero en una forma controlada. Quizás para preservar. Ocurre que traían formalina, pero en exceso. Entonces eso ya envenena. O sea, la formalina es un veneno en grandes cantidades. Sí, David Castro. De eso sí le puedo dar bastante fe. Digamos, hace un tiempo, igual no, trabajé en una empresa que igual no puedo decir de qué va, porque pues sí, contrato. Correcto. Yo auditaba varios lugares y de hecho uno de esos se ocupaba, pero como últimos tratamientos, ya como últimas opciones. Ya entiendo. Sí, y de la cuestión que usted decía de los ratas y plagas, todo eso, es cierto, hay muchos lugares que se puede decir que uno mira limpio y todo eso, y es todo lo contrario. Ajá. Y se ocupan productos altamente nocivos. Correcto. Entonces, Yo, pues, como recomendación a todos los compañeros, y amigos, les diría que cuando compren cosas que las laven bien. correcto. Porque sí se ocupan químicos demasiado peligrosos. Demasiado peligroso, y también la suciedad también, ¿verdad? De las excretas, ¿sí? Sí, porque de que en una bodega en San Salvador, tenía como un ejemplo, digamos, como Coca-Cola, dulces, cosas así que uno compra normalmente. Sí. Y descuidadamente. Sí, entramos y las cajas llenas de heces, orines de ratas, cucarachas, y eran ratas que parecían tacuacines, literalmente. Increíble, ¿va? Increíble. Y se ocupaba un químico que es sulfuro de aluminio. No sé si lo he escuchado. Como insecticida. Sí. Entonces, eso, si media vez uno lo destapa, tiene que andar mascarilla profesional, por menos de unos 3 filtros, para que por lo menos no le haga daño. Correcto. Porque ese es altamente nocivo. Sí. Igual queda el residuo para 15 días. Ajá. Obviamente, David nos acaba de hablar de un testimonio en el cual se pone entredicho el problema de la inocuidad. La inocuidad es muy importante en los alimentos, porque solo así vamos a poder obtener también salud al consumirlos. Salud al consumirlos, pero también vamos a obtener las calorías y los nutrientes necesarios cuando también esos alimentos, además de inocuos, son nutritivos. Entonces, son como dos variables necesarias que se tienen que tratar cuando se habla de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria. Así sería el binomio del que nosotros estamos hablando. Sí, Esther Gómez. Esther. Yo pensé que esto de la seguridad alimentaria estaba
extenso acá en el país, por lo menos en hoteles de prestigio. Y tengo una amiga que entró a trabajar en un hotel de prestigio y entró de mesera, me comenta que ellos sacan los cubiertos y los platos de lugares donde están llenos de cucarachas, y que inclusive los huevos de cucaracha están en los trastes y a veces les toca estarlos lavando y eso. Ay, Y o sea, increíble. una lavada así normal. Sí, sí, sí. Y ratas y todo eso como dice. Correcto. Entonces, ahí tenemos un problema del tratamiento, ¿verdad? Del tratamiento de los alimentos. Miren, hay narrativas populares, ¿verdad? Por ejemplo, en los restaurantes chinos, ¿verdad? También, ¿verdad? Se ven cosas. A mí me salió una cuca en el arroz una vez. En el arroz cantonés. Ingrediente extra. Imagínense, ay, hombre, increíble. Ojalá ya hayan comido, ya hayan cenado. Bueno, en realidad es hora de cenar también, ¿no? Pero la clase no puede dejarse de dar, ¿verdad? Hemos llegado a las 6:41. Vamos a llegar hasta aquí, ¿de acuerdo? Y seguimos el día miércoles con esta idea que dejamos ya planteada acá. ¿De acuerdo? Vamos a llegar hasta aquí. Vale, les agradezco el tiempo Gracias. y pasen buenas noches. Gracias, Lee. Gracias a ustedes. Buenas noches. Sí, adiós. Adiós, bendiciones. Aprovecho para los que tienen. Gracias, gracias.